Y seguimos aquí en Buen Día Uruguay, un poco ya lo adelantaba Fede antes de irnos a la pausa, tiene que ver con el siguiente tema que vamos a abordar en el programa. Y la pregunta es, ¿estaremos con estos cambios climáticos que estamos padeciendo, la necesidad de plantearnos una nueva arquitectura, especialmente en la costa de nuestro país? Y para ello, bueno, nos acompaña nuestra arquitecta Gabriela Pallares con un invitado especial y la idea justamente es poder abordar este asunto tan interesante y novedoso, en definitiva, para el país, que es plantearnos ese tipo de preguntas, ¿no? Una arquitectura prevista para ciclones, para fuertes vientos, qué va a pasar de ahora en adelante con ese planteo, incluso desde la propia Universidad de la República, ¿no? Desde la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Gracias, Sole. Y adelante con la presentación del invitado. Gracias, Sole. Cuando me propusieron hablar del tema, tuve un déjà vu con las clases de Ramiro en facultad, que Ramiro ahora es catedrático en la ORT de cálculo de estructura y asesor de cálculo de estructura, así que me pareció la persona idónea para hablar del tema de todas las exigencias de los vientos y todas las demandas estas importantes que tienen la construcción ahora en estos tiempos, ¿no? Todo el tema de sanitaria, de vientos y todo lo demás con el cambio climático y todo eso tiene como unas demandas mucho más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar y de construir, que no siempre es así, ¿no? Arquitecto Ramiro Chaer, bienvenido. Bueno, y efectivamente cuando han sucedido estos episodios, porque bueno, todavía está muy fresco en la memoria lo ocurrido en Dolores, ahora vemos también las consecuencias de estos últimos, de estas últimas tormentas, turbulencias, tornados, ya no sé ya al final cuál es la denominación correcta, tornado, si es que lo fue también, en Piriápolis, por ejemplo. ¿Hay un replanteo realmente de cómo se están haciendo las cosas en ese sentido, en las construcciones de las viviendas, por ejemplo? Bueno, buen día. Yo no sé si hay un replanteo o más bien una toma de conciencia de empezar a hacer algunas cosas que siempre las deberíamos hacer, pero que, dadas estas situaciones nuevas, quizás sea tiempo de revisar algunas cosas y de afinar. Por ejemplo, yo, a raíz de que iba a venir acá, estuve repasando lo que es la normativa de viento en el Uruguay y antes se consideraban vientos de 120 kilómetros por hora. La última normativa considera vientos de 135 kilómetros por hora para la zona rural y 158 kilómetros por hora para la zona costera. Hay una franja en toda la costa del río Uruguay y costa atlántica y Río de la Plata, que de 25 kilómetros hasta la costa se consideran los vientos mayores, pero 158 kilómetros por hora, ¿no? Esa es la resistencia característica que hay, una serie de parámetros que se toman, es el viento que sopla a 10 metros de altura en una ráfaga, la velocidad media en una ráfaga de 3 segundos. Y que además tiene una probabilidad de que los valores sean menores que eso en un 95%. Dadas las experiencias que tenemos últimamente, quizás sea tiempo de revisar eso. En realidad tenemos forma de estimar los valores de esfuerzos que se provocan, porque finalmente se reduce a esfuerzos, son fuerzas que nos empujan, son fuerzas horizontales y que soplan en cualquier dirección, el viento y después las turbonadas, hay una serie de definiciones, yo no soy meteorólogo, pero desde brisa hasta huracanes tiene que ver con la velocidad del viento. Yo hice un pequeño número que me llevó 5 minutos, que fue yo expuesto, parado con mi peso frente a un viento de 120 kilómetros por hora, y el esfuerzo que me hace el viento es 3 veces la capacidad que tengo yo de mantenerme estable. Entonces, lo que hay que hacer, pero me toca agarrar de algo o agacharme o hacer algo, es decir, hay recursos, no es que no estemos preparados o no estemos expuestos a algo que nunca se vio, sino que creo que hay que tomar conciencia de algunas cosas para que
para poder abordarlas y enfrentarlas. Y con respecto al tema de las construcciones sobre la costa, ¿no? Porque eso ha sido el gran tema, sobre todo después de la última turbonada en Piriápolis. Veíamos aguas dulces, por ejemplo, ¿no? El océano tragándose literalmente algunas viviendas construidas allí. Y bueno, queremos aprovechar, lógicamente, con esa costa increíble que tenemos en el país, la posibilidad de construir lo más cerca posible. Eso es algo que tenemos que replantearnos realmente, además el avance del mar en la costa. Porque tampoco es lo mismo una construcción que vientos. tiene las cimentaciones atacadas por crecientes y bajadas del mar que las que están preservadas como a nivel más urbano o algo así, ¿no? Corregime. Sí. Digo, pero para que lo entienda la gente, digo, realmente tenemos que tener una planificación diferente de ahora en adelante. No es que no podamos hacer una construcción frente a la costa, porque la costa tiene eso, la preferencia de estar en primera fila frente al mar y las vistas. Es algo que no vamos a renunciar. Podríamos poner una fila de árboles adelante y eso sería una protección y no tiene que ver con la arquitectura misma. El tema es cuando no está calculada la construcción y es espontánea, digamos. Necesitamos, la mano de un técnico capacitado para poder determinar la capacidad de resistencia y, por otro lado, en cuanto a todo lo que tenemos construido, no es que necesitemos refugios antitemporales, es que cada casa puede ser un refugio. Creo que hay que tomar, como ahora con el tema del dengue, cada uno de nosotros va y revisa los tachitos que queden sin agua y con esas cosas vamos a afrontar ese tema. Bueno, creo que cada uno de nosotros puede ir y ver si los bulones de las chapas no están oxidados, si los materiales que estamos utilizando frente al mar, evidentemente los si son aceros, los adecuados, los metales. ¿Y cuáles son los materiales que más deberíamos utilizar? La estabilidad es un tema frente al viento, es un tema de estabilidad, de equilibrio, ¿no? Un material pesado siempre tiene una ventaja. Pero no quiere decir que no se pueda utilizar un material liviano. Hay soluciones en acero, en madera, en claro, que además están muy de moda, ¿no? Últimamente. Claro, las nuevas tecnologías. Hace poquito en el LATU di una conferencia, entre otros, sobre construcción industrializada. Hay muchos mecanismos que bien diseñados, con el suficiente arriostramiento. El problema es que siempre también hay una componente económica que incrementa los costos. Si uno quiere hacer una construcción antisísmica, que acá no tenemos terremoto por suerte, pero eso incrementa enormemente el presupuesto estructural, pero no hay más remedio que hacerlo. Bueno, acá tendremos que empezar a tomar algunas medidas. En el momento de diseñar lo podemos hacer fácilmente. Y bueno, y en el momento de ahora, cada uno con su casa, saber, yo escuchaba las recomendaciones que hacía Inumet para los temporales, creo que pasa por ahí, ubicarse en el centro de la casa, no salir, no exponerse, porque en las construcciones tenemos, por un lado, lo que es la estructura y lo que le da estabilidad general a la casa, pero también hay elementos que no son parte de la estructura, como las tejas o los vidrios, las ventanas, que pueden ser elementos más expuestos y que vuela una teja y mata a una persona, o rompe el vidrio y produce daños. Son cosas de sentido común. A veces, si uno quiere que el auto le funcione, lo lleva al mecánico, ¿no? Al dentista. Digo, si querés que la casa te funcione en situaciones extremas, lo tenés que llevar desde el inicio a un calculista, no hacerlo por construcción espontánea. Digo, en esas cosas seguramente una alta proporción de las casas que se llevó el viento fueron de construcción espontánea o no por técnicos especializados y no a la inversa, digamos, ¿no? Es como que hay una probabilidad mucho más alta de que permanezcan si están calculadas por un profesional y no a la inversa, digamos, ¿no? Básicamente es eso. Y hay recursos de técnicas y de cálculos para que funcionen de esa forma con distintos materiales, con madera, con hormigón o con distintas formas
en la planificación y en el diseño, digamos, ¿no? Claro, en definitiva eso, ¿no? También lo que decían, el asesoramiento. Pero bueno, hemos visto destrozos en edificios que estaban cerca de la costa, ni que hablar todo el tema de las rutas, de los caminos, hasta incluso del tema de los árboles y las consecuencias que eso tiene también en una ciudad cuando estamos padeciendo justamente estos vientos, además muchas veces imprevistos, que llegan a una velocidad increíble. Por lo pronto, para las autoridades también, ¿hay algún mensaje técnico que deberían considerar a raíz de todo esto? Porque también vemos que estamos en plena reconstrucción de nuestras carreteras y que después los materiales se gasta muchísima plata, pero no tanta como para hacerlos de determinada calidad. Y después, con un temporal, todo destruido nuevamente. Yo creo que sí, que hay digamos, la preparación que podemos tener es capacitar mejor a nuestros técnicos. Podemos establecer protocolos de chequeo que cada uno puede en su casa hacer una revisación conforme, yo decía la comparación con el dengue, ¿no? Revisar las cámaras. Bueno, acá revisar aquellos puntos que podemos establecer nosotros, los técnicos y las autoridades, y decirle a todas las personas, fíjese en esto, esto y esto. Y creo que por ahí pasa en la revisación, el chequeo consciente de lo que hay que revisar. No todo es peligroso, no precisamos refugios antiatómicos, no precisamos, por ejemplo, en países como Estados Unidos que tienen temporales todo el tiempo y construcciones, que se hacen muchas construcciones de madera, se localiza generalmente en el centro de la casa un safe room, que es una construcción hecha en hormigón armado o en bloque armado, es decir, algo que nosotros lo tenemos en todos lados. Entonces nuestras construcciones en general están capacitadas. Lo que pasa es que después tienen fallas porque tienen de mantenimiento, falta de mantenimiento, ¿no? O del tiempo, porque tenemos estructuras que hace 100 años que están construidas y que hoy por hoy están bastante deterioradas. Y otra cosa que quería mencionar también es la importancia de la forma de la arquitectura. La forma del elemento es muy importante. La estructura de Dieste, por ejemplo, las bóvedas, que son paredes muy finas y que parece que estuvieran ondeando, bueno, precisamente acompañan al viento, ¿no? Claro, esa forma es lo que le da la resistencia. Creo que un buen diseño, una buena estructura y una evaluación consciente de los problemas. Claro. Ya digo, se trata simplemente de conocer. Y sobre todo, bueno, cuando decíamos de forma generalizada, bueno, cuidados específicos en el hogar de cada uno, pero también veíamos el estado en el que terminó, por ejemplo, la terminal de Piriápolis, después de lo que fue la Turbonada, la Escuela 52, ¿no? Que son lugares que además en ese momento, bueno, la terminal estaba llena de gente, ¿no? O sea, es decir, el tema también del cuidado que hay que tener, porque se puede perder una vida en una situación como esta, ¿no? Con una voladura semejante del techo, como ocurrió en la escuela. O sea, para ese tipo de, además de lugares públicos, ¿qué tipo de revisación y quiénes serían los autorizados y pertinentes para hacer ese tipo de control? Bueno, las voladuras fueron de techos básicamente livianos, fueron techos que, como decía, es un tema de equilibrio. Algo pesado es difícil de moverlo, algo liviano es muy fácil de moverlo. Esfuerzos, pero tremendos. Yo decía, había el empuje del viento a mi altura, me genera un vuelco 4 veces superior al que mi peso, y no soy livianito, es capaz de resistir. Entonces, un techo que es liviano, que además el viento tiene la característica de desviarse. Cuando choca contra construcciones se desvía y genera otro tipo de esfuerzos. Como una implosión, ¿no? Claro, y además esas construcciones, siempre se trata de una diferencia de presiones, lo que provoca el viento. Y cuando choca contra una construcción que a su vez
está llena de aire, como todas las construcciones, esa presión interna-externa genera esfuerzos de succión, es lo que se llama la acción interior del viento. Pero los galpones abiertos, puede ¿no? soplar de acá afuera sobre esta pared y este techo va para arriba. Y no es el viento que viene de allá, sino que el viento que genera esa diferencia. Pero ahora es que mejor se que los plantea... galpones en la zona rural estén cerrados en vez de abiertos, pues como que el flujo cuando te entra, era así, ¿no? Que el flujo cuando te entra el aire claro, te tiende como a disparar el techo desde adentro, digamos, entonces si está cerrado es como que el viento tiende a envolverlo. Ahora, pero digo la responsabilidad de los lugares públicos, porque digo, si hubiese pasado algo, alguien se tiene que hacer responsable de eso que ocurrió. Entonces ahora que se plantea la reconstrucción, bueno, más de lo mismo ya sabemos que no. Claro, pero no es que ese techo no sirva, capaz que ese techo sirve, pero ¿qué pasó? Le pusieron menos amures de los que debería tener, o les pusieron los suficientes amures, pero no lo suficientemente bien fijados, o estaba todo bien, la cantidad, pero estaban herrumbrados y corroídos porque están en un ambiente salado y eran, no sé, acero dulce. El tipo de material, para eso hay que usar aceros galvanizados, aceros que no se oxiden, ¿no? ¿Y creen que hay conocimiento suficiente en el país como para poder justamente tener conciencia de ese tipo de situación que después puede desembocar en estos destrozos? Más allá de los arquitectos, ¿no? Pasa, sobre todo en los edificios públicos, si en los privados hay temas de mantenimiento, en los públicos el mantenimiento es crítico también y es un tema sustancial justamente frente a esas instancias. Digo, el mantenimiento en un edificio público es como que es de todos, no es de nadie, y se ocupan pero no se ocupan, y se ocupan a tiempo o no, y es como dice él, hace la diferencia el que chequeen y si chequean lo correcto o no. El mantenimiento está hecho por personal especializado que mira lo que tiene que mirar o no. No es lo mismo mirar si los bulones están oxidados o no, o si el canalón está lleno de hojas o no, o a mirar qué es lo que mira un personal especializado que de repente está rotado, tercerizado, vaya a saber qué cosa, ¿no? Eso es tan importante como quién lo diseña, quién lo construye, el quién lo mira después y quién lo mantiene es tan importante como quién lo ejecuta, ¿no? Claro, además tampoco tenemos nosotros en general una cultura muy preventiva y de controles rigurosos en general. Entonces, también es una mentalidad que hay que ir en este sentido, bueno, cultivando. Y por último, bueno, para todos aquellos que nos están mirando, que quizás a veces tienen un cuidado especial, lógicamente, de su vivienda de todos los días, pero si tienen alguna en un balneario, bueno, los descuidos son mayores, por ejemplo, ¿no? Ahora que se avecina la temporada, veíamos también todas las dificultades que está enfrentando un departamento como Maldonado, que espera, bueno, el avenimiento turístico y ahora resulta que los accesos a las playas están destruidos, bueno, paradores que se han volado absolutamente, ni que hablar de la situación después de la gente, ¿no? Árboles caídos, calles cortadas. Frente a una situación de emergencia como la que presenta hoy el departamento de Maldonado, ¿qué posibilidades hay de reconstruirse, entre comillas, rápidamente? O por dónde empezar, ¿no? Por lo menos para atajar una temporada. Pensemos que los recursos no llueven. Bueno, ¿cómo lo quiere? ¿Bueno, rápido o barato? Pero ¿por dónde empezar? ¿No? Ellos tienen el apuro de tener recursos limitados y una temporada que se viene, que se avecina. Sí. Yo creo que por lo menos habría que hacer una revisación, una inspección de los elementos más expuestos y más proclives al deterioro. Las estructuras de madera, las estructuras metálicas, la fijación, porque las losas de hormigón armado, las llamadas planchadas, esas no se vuelan, difícilmente se vuelan. A veces se dice una vivienda de material, refiriéndose a materiales pesados. Material tradicional. Material tradicional, material pesado, material tradicional, si está bien hecho también, porque si yo pongo un ladrillo arriba del otro y no le puse el mortero de asiento adecuadamente, también puede tener sus problemas. Pero creo que se debería empezar, porque no nos vamos a poner a demoler lo que tenemos y a construirlo de vuelta, pero podemos chequear, hacer una lista de chequeo, ver
consultar a gente capacitada. En nuestras universidades creo que también podemos prestar más atención a estos fenómenos e incluir, yo que soy defensor de la enseñanza y de la capacitación máxima que podamos dar a nuestros técnicos en el tiempo disponible, que no es mucho. ¿Se ofrecen entonces, semestres, digamos, desde sí, la Facultad de Arquitectura en el asesoramiento, por ejemplo, situaciones de emergencia como estas? Sí, sí, desde luego. Nosotros en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ort tenemos una cátedra de estructuras con muchos técnicos que estamos a disposición. También en la Sociedad de Arquitectos tenemos comisiones de seguridad, comisiones y allí... de hecho, cuando también, fue lo de Dolores, creo que interactuaron bastante. Sí, hemos ido en grupo. Yo mismo he asistido a varios técnicos que trabajaron en Dolores, que me consultaron sobre posibilidad de soluciones y bueno, y eso se sigue llevando adelante. Ayer escuchaba que hablaban de que aún hay 150 viviendas para reparar. Creo que hay que ordenar los recursos, que tenemos recursos, hay que ordenarlos, siempre se pueden mejorar. Y las prioridades. Hay que tomar conciencia y establecer un protocolo. Claro, y más allá de los materiales me queda eso de el control, el mantenimiento, sí, y el conocimiento, en definitiva, sí, y no tanto la improvisación. A veces no es tanto la culpa de los materiales en sí, sino de cómo se instalan, de cómo se mantienen, etcétera. Así que bueno, eso es algo importante también a resaltar. Muchísimas gracias, arquitecto Ramiro Chaer, gracias Gabriela Pallares como siempre. Y bueno, es un tema que seguiremos profundizando, ¿no? Lógicamente, porque tenemos que aprender todos, ya como residentes de una vivienda, por lo pronto saber qué cosas debemos controlar para asegurarnos. Muchísimas gracias.